Hace unas semanas conocíamos un interesante estudio bajo el nombre Economía de la Longevidad en España, elaborado por Oxford Economics, el Centro Internacional sobre el Envejecimiento y la Universidad de Salamanca. Son muchas las conclusiones que arroja este informe, les voy a dar algunas, atentos si tienen más de 55 años y están dentro de esa economía silver, porque los mayores de esa edad generan un impacto económico equivalente al 26% del PIB español, lo que convierte a este grupo de edad en un segmento de mercado muy atractivo por su poder adquisitivo. Casi el 40% de los proyectos de emprendimiento en España fueron puestos en marcha por personas de entre 55 y 64 años y son el grupo de edad con la mayor salud financiera de todo el país. Bueno, pues para hablar de todo ello tenemos a uno de los autores de este estudio, él es Óscar González, director de la Fundación General de la Universidad de Salamanca. ¿Qué tal está? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues todos estos datos en un momento en lo que prima es la juventud y la economía parece que está volcada en ellos y no en este grupo de edad. Precisamente una de las motivaciones que subyacen a este estudio es precisamente vencer estereotipos hacia el envejecimiento. Creo que cuando hablamos del envejecimiento lo hacemos en un sentido muy negativo. Desde luego no cuando hablamos de nuestros padres, de nuestros abuelos o de nosotros mismos si estamos ya en ese segmento de edad. Pero cuando hablamos del envejecimiento como fenómeno global, como tendencia demográfica, tendemos a asociarlo con consecuencias muy negativas, lo vemos como un problema. Pensamos en la viabilidad de las pensiones, pensamos en el gasto sanitario, es decir, algo que es una fantástica noticia porque lo que hay detrás de esto, entre otras cosas, es una mayor longevidad, es decir, vivimos más, una fantástica noticia y sin embargo lo estamos convirtiendo en un problema. Y una motivación detrás de nuestro estudio está en poner en valor el papel de los mayores, en este caso, desde un punto de vista económico, como motor económico. Eso es, porque son una mina, vamos a llamarlo así, por explotar, digamos, desde un punto de vista económico. En todos los sectores económicos, como el turismo, el comercio, ¿no están aprovechando este tirón, este potencial económico que tienen estas edades entre 55 en adelante? Yo creo que la atención cada vez se está poniendo más en este segmento de mayores, pero yo creo que todavía están muy desaprovechados desde un punto de vista comercial. Nuestros datos demuestran que el gasto medio del segmento de mayores a partir de 50 años es superior al de los más jóvenes. Además, nuestros datos demuestran que su nivel de ingresos no es nada despreciable, además estos segmentos de edad acumulan más patrimonio, están menos endeudados, es decir, no solo gastan más, sino que tienen un potencial de gasto mayor. Y sin embargo, gran parte de, lo vemos en la publicidad, está muy dirigida a los perfiles jóvenes. Parece que lo que vende a los jóvenes también vende a los mayores, pero lo que vende a los mayores no es válido para los jóvenes. Y creo que en ese aspecto se están desaprovechando importantes oportunidades por no focalizar precisamente a un segmento creciente y por tanto en volumen pues con un gran potencial. A esto hay que añadir el turismo extranjero, donde de los 83 millones de visitantes que llegaron a España en 2019, el año antes de la pandemia, 30 millones superaban los 50 años. Está claro que es un gran mercado también para España, ¿no? Claro, efectivamente el turismo ya es una parte importante del PIB. Antes de la pandemia, en 2019, suponía más del 12% del PIB. Dentro de esto, el turismo extranjero tocaba o llegaba casi al 9%, si no recuerdo mal. Y estamos viendo que un 36% un 30% de estos visitantes son mayores de 50 años. Además, si comparamos sus niveles medios de gasto, pues están un poquito por encima de los más jóvenes, es decir, además pueden ser un segmento más atractivo, pero también con unas necesidades y unos requisitos específicos. Algunos datos, no en nuestro estudio, pero en otros estudios similares, pues muestran que este perfil de turista pues cambia muchas veces en las motivaciones. Por ejemplo, la motivación cultural es mucho más predominante que en otros perfiles de edad. Señor González, estamos trasladando de alguna forma entre todos, hablo de los medios de comunicación, desde el punto de vista económico, la publicidad, que la gente que tiene más de 55 años ya son una carga social y que no son un motor económico. Tenemos que hacer un cambio cultural en este sentido. ¿Ellos se sienten así también de alguna forma? Como he mencionado, es la percepción que tratamos de cambiar. Detrás del informe, detrás del estudio,
hay sobre todo un fin divulgativo y de concienciación y de poner en valor el atractivo de ese segmento. Yo no creo en absoluto que los mayores se sientan dentro de ese estereotipo tradicional. Precisamente ahora... También es verdad que estamos hablando de gente de 55 en adelante. Pero, 55 y 85, bueno, hay un... Cierto, pero en nuestro estudio hemos prestado también mucha atención pues, a los distintos subsegmentos o los distintos tramos de edad. Y cuando ahora hablamos de una tercera edad vinculada a la edad de retiro, realmente ahora estamos hablando de una verdadera tercera edad, que es inactiva en términos laborales, pero que es completamente activa en otros aspectos. De hecho, hablamos de envejecimiento activo. Y los mayores hoy día no se parecen en absoluto a las generaciones precedentes. Afrontan otra nueva etapa en la vida, quieren aprender, quieren viajar, quieren vivir sensaciones nuevas, es decir, verdaderamente constituye otra tercera etapa. Y eso, desde un punto de vista económico, los convierte en un segmento interesante de mercado. Otro dato importante, dicen que en España hay trabajando un 5% del total de personas con más de 65 años, la mitad que la media europea. De alguna forma somos un país que sí que está poniendo obstáculos, ¿no?, al desarrollo de la actividad laboral a partir de esa edad, incluso que favorecemos el retiro. Eso es un error, entiendo. Yo creo que desde luego hay que facilitar que quien pueda seguir contribuyendo a la actividad económica pueda hacerlo. Y sí es verdad que estamos muy por debajo de la media europea en cuanto a la población que dentro de una edad de jubilación se mantiene activa. De hecho, de alguna manera creo que no se valora suficientemente la experiencia y la capacidad de aportar del segmento de mayores. Sabemos que en muchos ámbitos encontrarse en una situación de desempleo a partir de 45 o 50 años empieza a implicar importantes problemas para reincorporarse al mercado laboral. Sin embargo, nuestros datos evidencian que precisamente en los trabajos que requieren más cualificación, el peso de los mayores es mucho mayor, además la remuneración suele ser mucho mayor y de alguna manera evidencian que la productividad y la capacidad de aportar valor es mucho mayor, insisto, en trabajos de alta cualificación por parte de los mayores, que además de su preparación acumulan una experiencia, una templanza que probablemente no acumulan segmentos más jóvenes. Está claro. Hablaba usted antes del poder adquisitivo de la generación Silver. Este estudio también refleja que la mejor salud financiera la tienen precisamente estas personas, algo que yo no sé si se repetirá con nosotros, con la generación que estamos aquí, me temo que no. Ellos han crecido de alguna forma más con la cultura del ahorro, ¿no? Y entiendo que de ahí, bueno, pues ahora mismo no tengan cargas, no tengan deudas, hablamos siempre generalizando, por supuesto. Sí, algo que apreciamos es que normalmente la generación de mayores, a pesar de estar en una etapa de la vida en la que podía preocuparle menos el futuro, aún así siguen estando muy preocupados por el futuro y de ahí la importancia de generar confianza para estimular el consumo. Al final el consumo es el motor de la economía. Y sí es verdad que se trata de un segmento pues comparativamente muy saneado en términos económicos. Quizá para los segmentos de más avanzada edad los ingresos disminuyen ligeramente, pero todavía siguen siendo en promedio mayor que los de los segmentos más jóvenes. Estoy hablando de 25 a 35 años, por ejemplo, que los sigue haciendo muy atractivos. Pero además, como he mencionado antes, son segmentos que acumulan un patrimonio a lo largo de la vida, tienen menos cargas familiares en muchos casos y están menos endeudados. Si nos vamos a las cifras de endeudamiento en proporción a los ingresos o al patrimonio, claramente están menos atados por la deuda y por tanto tienen mucha más potencial a la hora de consumir. Veremos a ver cuando lleguemos a esa edad nosotros cómo estaremos. Por cierto, cuéntenos qué es el Centro Internacional de Envejecimiento, qué es y qué busca, porque yo creo que es un órgano, un ente bastante desconocido. Sí, el Centro Internacional sobre Envejecimiento es una plataforma liderada desde la Fundación General de la Universidad de Salamanca, también en colaboración con otras instituciones muy reconocidas y que cuenta con el apoyo y la financiación de la Unión Europea a través del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal. Y dentro del centro tratamos de abordar todos los retos, todas las oportunidades que conlleva el envejecimiento poblacional y la longevidad. Porque bueno, es obvio que afrontamos un escenario cada vez más envejecido. A día de hoy,
1 de cada 5 europeos tiene más de 65 años, pero es que las proyecciones a 2050 establecen o prevén que serán 1 de cada 4, incluso alguna proyección para el caso concreto de España acerca la proporción de mayores de 65 años a casi 1 de cada 3. Y como decíamos antes, hay muchas causas de este envejecimiento, pero una protagonista es la longevidad, cada vez vivimos más. Una fantástica noticia, pero que tenemos que conseguir que esa longevidad, esa mayor expectativa de vida sea compatible pues, con la calidad de vida, con el bienestar social. Y esto es lo que trabajamos desde el CNIE. Promovemos investigación, promovemos innovación, promovemos transferencia del conocimiento, formación, como mencionaba antes, divulgación y concienciación social en torno al envejecimiento y desde una perspectiva multidisciplinar. Nos interesa la salud física, la salud mental, nos interesa la perspectiva social, la interacción social, la integración intergeneracional y, por supuesto, nos interesa la perspectiva económica, que es la que hemos abordado en este estudio. Por cierto, una duda casi personal. Ahora que hay que tener mucho cuidado y hay que respetar el lenguaje inclusivo y el no herir sensibilidades, ¿cómo hay que denominar a las personas mayores? ¿Ancianas, viejas, tercera edad? A mí me gusta hablar de mayores. Mayores, vale. En términos comparativos para la edad. Nosotros desde el CNIE tratamos de transmitir una aproximación positiva al envejecimiento. De hecho, si el estudio se llama Economía de la longevidad, no es casual. No queríamos hablar de economía del envejecimiento, queríamos hablar del aspecto positivo que motiva o que está detrás de ese envejecimiento, que es la longevidad, que creo que nos hace plantear asociaciones mucho más positivas que lo que es la terminología envejecimiento. Eso es. Hay 4 tertulianos aquí que le van a hacer también alguna cuestión, alguna pregunta. Pedro. Bueno, en primer lugar, mi más sincera enhorabuena por ese trabajo. Ya va siendo hora de que alguien nos trate a los que estamos en esa generación con esos objetivos. Y mencionado más la economía, relacionándolo con la economía. Ha mencionado muchas cosas, el tiempo es limitado y no ha habido tiempo, pero sí ha mencionado una cosa que me parece importante. Estamos hablando de que esta generación de personas a partir de esa edad mantiene muchos puestos de trabajo entonces, ¿no? Porque estamos hablando del 26% del PIB, estamos hablando de gente que viaja, que hace turismo a lo mejor más cultural o más medioambiental o más gastronómico. Igual no es tanto de playa, no lo sé, habrá de todo, ¿no? Pero a nivel de mantenimiento de empleo es una población importantísima entonces. Claro, efectivamente, una de las dimensiones de impacto económico que hemos trabajado en el estudio es la del empleo. Hemos cuantificado el impacto en valor añadido, hemos cuantificado el impacto en empleo y hemos cuantificado el impacto en impuestos, ¿no? En tasas públicas, en recursos para las administraciones públicas. Y precisamente en lo que respecta al empleo, si tenemos en cuenta el impacto directo, indirecto, inducido, que es la metodología habitual para estimar el impacto económico, es decir, de alguna manera cuantificamos toda la bola de nieve que se genera a partir del consumo de los mayores, pues la cifra que nos sale está en torno a 4.400.000 puestos de trabajo derivados del consumo de este segmento de mayores de 50 años. Si eso lo sumamos a que la actividad económica generada por los turistas mayores de 50 años que visitan nuestro país añade otros 600.000 puestos de trabajo, pues estamos hablando que en conjunto el segmento de mayores, la actividad económica en nuestro país genera promueve 5 millones de puestos de trabajo. Yolanda. Bueno, a mí me ha llamado la atención el hecho de que determinéis los 50 años o los 55 para hablar de longevidad, porque bueno, pues sinceramente estoy ahí. Entonces, bueno, eso me ha llamado la atención. Y luego una cosa que, valoro positivamente que hayáis querido poner en valor, pues eso, a las personas más mayores, ¿no? que son un motor económico y que pueden ser un motor económico y que eso es muy importante como también un nicho de empleo a la hora de ofrecer servicios básicos, servicios culturales, sanitarios, asistencia, bienestar social, etcétera. Pero no sé cómo se casa esto que nos estás contando con el hecho de que haya un porcentaje muy importante de parados de larga duración de más de 45 años y más de 55 años que
que evidentemente no son esas personas que vosotros tenéis como segmento que pueda aportar a la economía, porque precisamente su problema es tener un empleo, no el que la economía de otras personas que sí que tienen capacidades o han tenido una vida laboral más estable o más exitosa, generen 4,4 millones de puestos de trabajo, sino que precisamente casi 1 millón o casi 950.000 parados en España son de más de 50 años. Entonces, no sé si puedes compatibilizar toda esta información. Es perfectamente compatible en el sentido de que obviamente las medias a veces pueden ser muy dolorosas, porque una media conlleva también una dispersión de la población y hay población con un poder adquisitivo muy importante dentro de este segmento y hay población con dificultades. También es verdad que precisamente con lo que tratamos de trabajar es escapar siempre de las concepciones negativas hacia este segmento, es decir, parece que siempre nos quedamos con la parte negativa y no con la positiva. Esto no significa que debamos ignorar las cosas que hay que mejorar, pero sí es verdad que las cifras en promedio arrojan pues una imagen muy distinta a la que tendemos a asumir cuando hablamos de este segmento. Sí, pero si me permites, en ese sentido también has dicho algo que es paradójico, ¿no? Que los puestos de esas personas de más de 50, 55, 60 años están muy valorados porque precisamente su experiencia aporta muchísimo valor a su puesto de trabajo y a su capacidad, y sin embargo precisamente esas personas que están en paro no se les reconoce la experiencia y se les sustituye por gente más joven. Entonces, precisamente esa es la llamada que tratamos de hacer, es decir, creo que como iniciativa privada de alguna manera y también desde el ámbito público pues fomentar o promover que a veces no valoramos suficientemente el conocimiento, las capacidades de las personas mayores, quizás sesgados por esa idea de que lo joven es más productivo cuando a veces los datos no demuestran eso. Y el estudio lo hemos planteado a partir de 50 años, primero para que pudiera ser comparable a otros estudios similares, además también desarrollados por Oxford Economics en la Unión Europea o en Estados Unidos. Y también precisamente por lo que has mencionado, porque a partir de esa edad pues empezamos a hablar de un colectivo a veces vulnerable a la hora de reincorporarse o de ser valorado en el mercado laboral. Buenas noches. Al hilo un poco de esta última reflexión, me gustaría saber, y teniendo en cuenta esa premisa de que la experiencia es un grado, si las empresas son realmente conscientes del talento senior, si se valora las capacidades, sobre todo la experiencia de este colectivo, de este segmento de población, frente pues a una contratación, por ejemplo, de trabajadores más jóvenes, pero menos experimentados. Yo aquí solo puedo dar una opinión, pero bueno, yo creo que las cifras globales apuntan a que no se valoran suficientemente. Es decir, ahora mismo, como digo, pesa mucho más la juventud, quizá porque percibimos que está más actualizado y la realidad es que para ser competitivos hay que estar continuamente en un proceso de formación, quizá por la carga que supone en términos de coste laboral, pero el caso es que las cifras nos hacen evidente que aunque por supuesto habrá excepciones y habrá actividades y empresas que valoran tremendamente estos perfiles, la realidad es que suele haber una preferencia por los más jóvenes. Ignacio, por último. Óscar, quería también darle la enhorabuena, además me alegro de que detrás de este trabajo, de este estudio, esté la Universidad de Salamanca. Bueno, yo esta parte de lo del Silver, la verdad es que me ha rechinado un poco los dos oídos cada vez que lo escuchaba, porque me recuerdas a John Silver en el bote pirata con el dinero y con el oro, ¿no? Que también era un tipo mayor, pero yo también prefiero hablar de gente mayor. Con permiso de José Luis, me gustaría formularle una pregunta, pero en dos tiempos. La primera es si cree que este tipo de estudios, como el que ustedes han presentado, puede motivar que las administraciones públicas, las locales, las regionales, las nacionales, puedan poner en marcha otro tipo de políticas sociales, asistenciales o sanitarias. Si puede motivar una actividad pública a partir de esta imagen que ustedes presentan ahí. Desde luego esperamos que así sea, no solo este estudio, sino toda la actividad que hacemos desde el CENIE, desde el Centro Internacional sobre Envejecimiento. Como he dicho, una gran motivación es la concienciación social
y la necesidad de abordar el reto de envejecimiento desde una perspectiva positiva. Es una realidad inminente y que por tanto tenemos que enfrentarla con la mayor positividad posible. Y me consta que este mensaje es compartido, pero bueno, a veces nos quedamos en el plano de las actitudes y de las ideas y no en el plano de las acciones. Y bueno, por supuesto, nuestro deseo es que sea un detonante para empezar a realizar acciones en ese sentido. La segunda parte de la pregunta es si no corremos el riesgo, ya que se ha dicho que esta generación tiene posibles económicos, de que las administraciones quieran cargar esos servicios al coste de las personas. Es decir, bueno, pues ya que esta gente tiene dinero, vamos a poner una parte del gasto en su bolsillo. Espero que no, pero bueno, lo que sí es verdad es que bueno, parece que desde luego en la solución a las pensiones y en general en todo este ámbito parece que estamos muy motivados por el principio de contributividad, es decir, uno reciba o aporte proporcionalmente a lo que obtiene. Y en este sentido, pues bueno, creo que desde todos los puntos de vista tenemos que asumir nuestra responsabilidad individual al respecto. Igual que ahora mismo a la hora de planificar nuestro futuro, pues cada vez tenemos más claro que tenemos que planificarlo de una forma individual y buscar alternativas de financiación para el futuro, los sistemas complementarios, etcétera. Pues bueno, tenemos que asumir que tenemos que contribuir en la misma medida que recibimos. Pues Óscar González, ojalá las administraciones tengan en cuenta este tipo de estudios, que se queden con la parte más positiva, desde luego para las personas de más de 55 años, aunque como decía antes Yolanda, pues en estos estudios y estadísticas no todo el mundo se tiene por qué sentir reflejado. Gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Muchísimas gracias a vosotros.